Bienvenidos queridos hermanos, amigos que nos acompañan a su canal Comentarios para las Reuniones. En este video vamos a preparar juntos la asignación de 4 minutos de la lectura de la Biblia para la semana del 19 al 25 de agosto. Como ustedes pueden notar, corresponde a la lectura de la carta a los Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 14 y la lección 10. Sin embargo, queremos repetir algo que ya hemos dicho en videos anteriores. Si a usted le toca esta asignación, lo animamos, lo exhortamos a que pueda ponerle pausa a este video y pueda hacer una oración a Jehová, pidiéndole su ayuda, su Espíritu Santo, pidiendo que bendiga sus esfuerzos por prepararse y dar una buena lectura. Queremos decirles que esta es una manera práctica, de hechos, de demostrar que queremos depender de Jehová y no apoyarnos en nosotros mismos. Entonces, eso nos va a ayudar a seguir siendo personas espirituales. Con eso en mente, entonces, vamos a considerar. Algunos preparan primero la lectura y de último la lección. Sin embargo, lo correcto es preparar o estar al tanto de la lección para poder entonces pensar en cómo aplicarla en la lectura. Queremos decirles que no solo se trata de leer bien. Las instrucciones actualizadas dicen que no es suficiente con leer bonito, sino hay que esforzarse por poner en práctica las recomendaciones de la lección. Como dije, corresponde a la lección 10, modular la voz. Entonces esa es la lección 10 para esta semana en todo el mundo, en todas las congregaciones. Esta será la lectura. Y dice, noten aquí cómo la persona que escribió estos proverbios 8.4 y 8.7 modula su voz, es decir, cambiar el tono, el ritmo y el volumen de la voz. Eso es modulación de voz. Entonces noten, dice Proverbios 8.4, a ustedes, a toda la gente, los estoy llamando. Alzo mi voz para dirigirme a todos. Nota ahí entonces cómo dice, ¿a cuántas personas está llamando? Bueno, no está llamando solo a uno o dos, sino dice a toda la gente, les está llamando. ¿Cómo se imagina usted que está llamando esta persona a todas las demás personas? Bueno, ahí él dice al final que está alzando la voz para dirigirse a todos. Entonces, ahí él está alzando. ¿Qué volumen sería? Un volumen alto. Sin embargo, en Proverbios 8:7 es diferente. Dice, porque mi boca susurra la verdad y mis labios detestan la maldad. Notan ahí cómo dice que él habla la verdad. No dice con volumen alto, sino un susurro, es decir, en volumen bajo. Eso es la diferencia. Interesante cómo estos textos hablan de la modulación. Bueno, hermanos, como ya dijimos, esta lección, modular la voz, es como si nuestra propia voz, nuestra garganta, nuestros pulmones, nuestro diafragma, nuestras cuerdas vocales, ¿sí?, nuestra boca, haga de caso que todo eso va a ser un amplificador de volumen como el que se usa en los salones del reino para ecualizar, para reproducir el sonido. Entonces, el objetivo es variar el volumen, el tono y el ritmo para transmitir claramente las ideas y despertar emociones. Esto es bastante profundo porque, como dijimos, no es solo de leer bonito o de impresionar a los demás con nuestra lectura, sino saber en qué momento variar el volumen, variar el tono y variar el ritmo. ¿Pero por qué? No es variar por variar, sino para transmitir, dice la lección, para transmitir con claridad las ideas y despertar emociones. Impresionante este punto. Nuestra lectura puede transmitir ideas, pero de una manera clara o de una manera no tan clara, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poner en práctica esta lección. Y puede ser que alguien desarrolle una muy buena lectura que logre despertar emociones. Entonces eso es un arte en el cual seguimos aprendiendo.
Nadie nace con estas habilidades, pero sí podemos aprender a cultivarlas. Y este curso de la Escuela del Ministerio Teocrático tiene ese objetivo, ayudarnos a ser mejores lectores. Con el tiempo, los buenos lectores puede tomárseles en cuenta para leer en el estudio de la atalaya o en el estudio bíblico de la congregación. Entonces la lectura, queridos hermanos, es un gran privilegio con el cual podemos dar gloria y honra a nuestro Padre Jehová. Entonces, ¿en qué casos hay que variar el volumen? Es decir, elevar o bajar. Dice, eleve la voz para destacar puntos principales. Eso es todo. Eleve la voz para motivar a sus oyentes. Entonces, alguien que va a motivar a los demás, si les habla con voz baja, no los va a motivar. Si les habla con voz, con un volumen apropiado, alto, los va a motivar. Como un entrenador de fútbol o de algún deporte, no va a motivar a sus jugadores con un tono de voz bajo, sino les va a hacerlo con un volumen apropiado, un volumen alto. Entonces dice, haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para generar expectación o expresar miedo o preocupación. Entonces creo que con eso ya tenemos claro cuándo elevar el volumen. Pero hay que tener cuidado. Dice, no eleve la voz constantemente. No es necesario leer toda la porción asignada con voz alta, pues lo que esto repercutirá es que los hermanos van a creer que los estamos regañando, o tal vez van a pensar que estamos enojados o molestos por algo, lo cual no es así. Entonces, por eso es importante saber cuándo debemos alzar la voz. Y también evitar ser demasiado dramáticos para no llamar la atención hacia nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si vamos a leer las palabras de Goliat cuando está insultando a David, no es necesario que cambiemos nuestra voz y hagamos una voz monstruosa para leer la porción de Goliat. No es necesario hacer eso, pues a lo mejor los demás van a pensar, sí hizo un esfuerzo, pero estaríamos ya desviándonos, estaríamos, por así decirlo, agregándole efectos especiales a nuestra lectura, y no es esa la forma correcta, ¿verdad? Por lo menos no para esta asignación de 4 minutos. Ahora en Betel, en las oficinas donde graban, pues ahí ya le agregan efectos especiales, ¿verdad? Pero esto no es Betel, esto es una asignación de 4 minutos que presentaremos ante la congregación. Segunda recomendación, varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para expresar tristeza o preocupación. Ahí está el punto entonces. ¿Cuándo vamos a variar de tono? Para expresar alegría o tamaños o distancias. El ritmo. ¿Cuándo debemos variar el ritmo? Bueno, dice, hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable más despacio si va a mencionar un punto importante. ¿Notó ahí entonces cuándo hay que ir deprisa y cuándo ir despacio? Deprisa para dar entusiasmo, despacio para hablar un punto importante. Otra recomendación, no cambie bruscamente de ritmo o puede asustar a los hermanos, especialmente a los niños o a los hermanos de edad avanzada. Tampoco sacrifique la buena pronunciación por hablar demasiado rápido. Este es un punto importante, pues lamentablemente algunos piensan que si se pasan de tiempo y les tocan la campanita, tienen que bajar y para ahorrarse ese mal momento van a toda prisa, leyendo a toda prisa y se saltan las comas, los puntos, los signos de puntuación, la pronunciación correcta. Entonces, a lo mejor no se pasaron de tiempo, pero la lectura no salió bien, no es ejemplar. Queridos hermanos, quiero decirles nuevamente que esta porción que vamos a considerar y todas las que están preparadas para cada semana, los hermanos las buscaron, las seleccionaron de tal manera que deban y puedan darse en menos de 4 minutos. Entonces, ¿por qué alguien se pasa de tiempo? Podría pensar alguna persona. Hay varias razones o motivos o factores a considerar, como por ejemplo, quizás
no se preparó. Eso suele pasar cuando alguien no tiene el hábito de la lectura y lo deja a última hora, o en el peor de los casos se le olvidó que tenía asignación, pero aún así decide pasar. Como no sabe de qué se trata la lectura, no sabe dónde poner los signos, las pausas, no sabe estos puntos que ya comentamos, lo normal es que lo lea despacio, y tan despacio que se pasa de tiempo. ¿Cómo podemos evitar eso? Preparándonos bien, preparándonos con tiempo. Otro factor puede ser que tal vez algunos no tienen el hábito de la lectura. Eso les dificulta poder leer en público. Y un ejemplo de esto lo vemos en muchas personas famosas cuando están delante de las cámaras leyendo. Muchas veces da pena ver cómo leen, o más bien dicho, lo mal que leen, porque no han recibido capacitación para leer en público. Muchos leen en silencio, pero no en voz alta. Y en otro caso, tal vez algunos se pasan de tiempo porque están aprendiendo un idioma, y tal vez están leyendo en un idioma que no es el propio de ellos, y por eso se pasan de tiempo, lo cual es bastante entendible y comprensible. Queridos hermanos, vamos entonces a pasar a la porción asignada y vamos a pensar en dónde podemos encontrar puntos que motiven y animen, como ya dijimos, para elevar la voz, o algún punto donde sea una sentencia divina, es decir, una oración de parte de Jehová, aunque generalmente ya en estos últimos no aparece tanto, pero bien, sí aparecen. Dice, baje la voz para generar expectación. Queremos también variar el tono para hablar de una manera alegre. Otro detalle, otra recomendación, si usted sonríe cuando está leyendo, hay un video que la organización publicó sobre cómo graban los hermanos los audios. Si usted sonríe cuando está leyendo, va a transmitir alegría en su lectura. Entonces, esa es una recomendación bastante importante. A lo mejor el pasaje que estamos leyendo es bastante positivo, podemos sonreír al leerlo. Y hablaremos deprisa para transmitir entusiasmo, siempre y cuando no sea una sentencia divina o un punto bastante importante. Entonces, porque si es un punto importante, dice, hable despacio. Correcto, hermanos. Pasemos entonces aquí. Ahí vemos los versículos, los grupos. Queremos aprender a leer en grupos de palabras, no palabra por palabra. Eso también nos va a ayudar a tener una buena modulación. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de que hace mucho tiempo Dios habló a través de los profetas. Luego, al final de estos días, ha hablado mediante su Hijo. Y pasa a decir que Él es el reflejo de la gloria de Dios. Él tiene del propósito de Dios, además de cómo Él nos purifica de nuestros pecados, que está a la derecha de la majestad en las alturas, de modo que ha llegado a ser superior a los ángeles y ha heredado un nombre más excelente que el de ellos, dice. Entonces, este es un punto, son puntos importantes que podemos leer despacio, en voz alta. Aquí en los versículos 5 al 6 podemos cambiar hasta el tono, porque está haciendo preguntas con sentencia divina. Entonces eso vamos a leerlo con un tono, por así decirlo, apropiado. Vamos a leerlo despacio, no a prisa, porque son sentencias divinas. Podemos ver que lo mismo se repite en los versículos 7 al 12. Y bueno, prácticamente los últimos dos versículos, el 13 y el 14, son una sentencia divina, porque, bueno, a lo mejor el 14 no tanto, porque ahí él está finalizando, pero son preguntas. Entonces, queremos leer donde estén los signos de interrogación en tono de pregunta. Eso es importante, porque hay quienes no han diferenciado que hay una manera de leer en voz alta las preguntas. Y a lo mejor esto es confuso porque la forma de dar la respuesta no se logra diferenciar. Como por ejemplo hay por qué de respuesta y por qué de pregunta. Entonces hay quienes no han podido diferenciar eso y por eso su lectura en público no logra ese objetivo. Pero creo que eso no aplica en esta semana porque no hay preguntas con por qué y por qué. Entonces voy a poner
mi cronómetro y voy a intentar leer esta asignación. Me voy a tomar tiempo y bueno, ya en teoría ya me preparé, ya tengo esto en mente, entonces ya sé dónde tengo que hacerlo en voz, con qué tono, con qué ritmo y con qué volumen. Entonces vamos a tratar de hacerlo y comienza mi tiempo ahora. Hace mucho tiempo, Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas. Él es el reflejo de la gloria de Dios y la representación exacta de su mismísimo ser, y sostiene todo con su poderosa palabra. Y después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, de modo que ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Por ejemplo, ¿a qué ángel le dijo Dios alguna vez: «Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre»? O también, «Yo seré su padre y él será mi hijo». Y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice: «Y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje». Además de los ángeles dice: «A sus ángeles los hace espíritus, y a sus siervos llamas de fuego». Pero del Hijo dice: «Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros». También dice: «En el principio, oh Señor, tú colocaste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de existir, pero tú seguirás viviendo. Ellos se desgastarán igual que una prenda de vestir, y tú los enrollarás igual que un manto, como una prenda de vestir, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca tendrán fin». Pero, ¿de qué ángel dijo él alguna vez: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies»? ¿No son todos ellos espíritus que ofrecen un servicio santo, enviados para servir a favor de los que van a heredar la salvación? Muy bien, queridos hermanos, me hice 2 minutos con 54 segundos. Algo importante al leer preguntas es hacer una breve pausa, porque se está haciendo una pregunta. Entonces, esto da tiempo a que la persona que lo está escuchando se dé cuenta que es una pregunta y medite en la posible respuesta a dicha pregunta. Entonces, también notamos que hay que dar cierto tono especial cuando hablamos de él, porque normalmente cuando está hablando de alguien, de una persona, ustedes pueden ver que le agrega una tilde, y eso es para referirse que está hablando de él, de la persona. En cambio, si dice el lápiz, el perro, el teléfono, entonces ahí no le va a poner la tilde en la E, porque se está refiriendo a un artículo. Pero cuando le pone la tilde, se está refiriendo a una persona. Entonces, por ejemplo, en el versículo 3, ahí tiene tilde en la E. Entonces notan que no dice, o no debería leerse así: «Él es el reflejo de la gloria de Dios». No, debería leerse: «Él es el reflejo de la gloria de Dios», porque está hablando de Jesús. Entonces aquí está, cuando dice él, con tilde en la E, valga la redundancia, está refiriéndose a Jesucristo. Por eso es que es importante leerlo hacerle un tono especial tan solo a esa palabra, a ese inicio, él.
porque está hablando de Él. Si no se da ese tono, pues tal vez va a ser un poco inadvertido e indiferente para algunos, pero cambia el significado de la lectura. Entonces, esas son algunas ideas, algunas recomendaciones que nos da el folleto Maestros para mejorar en nuestra lectura. Deseamos de todo corazón que Jehová bendiga sus esfuerzos por seguir mejorando, seguir aprendiendo en este arte de la buena lectura. Reciban por favor un gran abrazo, bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Es así como terminamos este video. Nos estaremos saludando entonces hasta una próxima. Hasta pronto, hermanos.